La gran mayoría de los podcasts no pasan 6 episodios porque los abandonan. La gran mayoría de los podcasts no pasan 150 descargas por episodio. Y entonces, ¿qué es lo que te hace aguantar cuando no hay nadie escuchando, cuando no hay nadie dando like? Que tu recompensa sea hacer el contenido, no lo que recibes a cambio del contenido. Si disfrutas el proceso de hacer el contenido, pues entonces ya ganaste. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Oso Traba, creador de contenidos y emprendedor incansable, fundador de la empresa BeFit y de Cracks, uno de los podcasts más escuchados en el mundo hispano, en el que entrevista a personas que generan un impacto positivo en la sociedad. Con Oso Traba hablaremos de la creación de contenidos, de la importancia de definir una audiencia y de la paciencia y la perseverancia que se necesitan para conectar con ella. Oso, en tu podcast mencionas que uno de tus objetivos es tocar las mentes de las personas. Yo te pregunto, ¿cómo se le hace para tocar las mentes de las personas en este entorno de abundancia de contenidos, de infoxicación en medio del que vivimos? Es una muy buena pregunta, Roger. Primero, gracias por tenerme. Yo creo que uno de los grandes errores es tratar de tocar mentes. O sea, ese concepto de necesito influir. Cuando la gente quiere influir, cuando la gente quiere tener un impacto simplemente por el hecho de tener un impacto, entonces se empiezan a hacer cosas, se empieza a generar contenido, se empieza a tomar acciones con una agenda subyacente. Y como yo siempre digo, a la gente no se le puede motivar, a la gente no se le puede forzar, a la gente no se le puede en realidad influir. Lo único que se puede hacer con la gente es inspirar. Y entonces, si quieres que alguien cambie su manera de pensar, si quieres que alguien empiece a considerar ciertas corrientes de pensamiento, lo único que puedes hacer, ni siquiera que tienes que hacer, lo único que puedes hacer es vivir tu filosofía. La filosofía no se habla, la filosofía se vive. Y ser esa persona que está cerca para cuando el momento preciso en el que se abre la ventana, entonces esta persona a la que quieres influir pueda voltear a verte a ti porque ya sabe que ahí estás, porque te tiene como marco de referencia. Pero en el momento en que tú tratas de que alguien cambie su manera de pensar, en el momento que tú tratas de que alguien cambie sus hábitos, que es algo que yo llevo intentando hacer por más de 8 años, pues te das cuenta que no puedes. La gente solo cambia cuando tiene una razón suficientemente poderosa interna para hacerlo. Eso es lo que genera los cambios que perduran. Entonces, digamos que tú con tu propia experiencia, con tu propio ejemplo, es esa forma en la que de alguna manera conectas con la gente, ¿no? Pues sí, creo que algo que me ha funcionado a mí para conectar con la gente es ser muy abierto, ser muy transparente. Yo cuando empecé a generar contenido, empecé a hacer 2 tipos de contenido, pero todos o ambos seguían o compartían una misma línea. Empecé a hablarle yo a mi Instagram, a hacer como stories y a subir cierto tipo de contenido que parecía que yo estaba dando una clase, porque estaba yo hablando de un concepto o compartiendo una lección, pero esa lección era principalmente para mí. Era recordarme a mí mismo la manera en que quería actuar, la manera en que quería pensar, y eso al final del día resonó con una audiencia. Y por otro lado empecé a hacer Cracks Podcast, y Cracks Podcast no es nada más que responder a las preguntas que yo tenía. Era una clase nuevamente para mí. Entonces, te das cuenta que no eres tan diferente del mundo. El mundo es gigantesco, ¿no? Somos 7,000 y cacho millones de personas. Y bueno, podrás subdividirlo en idiomas, pero normalmente creemos que somos únicos, que nuestros problemas solo los vivimos nosotros. Y la realidad es que somos más iguales de lo que creemos. Y es entonces cuando puedes conectar con la situación de alguien más y con tu situación inspirarlos a tal vez salir del problema en el que están metidos. Ok. Oye, me gustaría regresar un poquito a ese momento en el que decidiste ponerte a generar contenidos, porque tú eres una persona que viene de un mundo que no es el de los contenidos, el mundo empresarial, de la emprendeduría, de las startups, y en un momento dices, oye, le voy a dar rec al Instagram y voy a empezar a hacer cosas.
¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo esa decisión y ese proceso de subir algo a decir, esto ya aprendió? Sí, bueno, es interesante la pregunta porque al principio, cuando lo primero que hice yo fue lanzar el podcast. Y cuando yo lancé el podcast, probablemente tenía 1,000 seguidores en Instagram. Ujú. Ahorita estoy por llegar a 90,000, que tampoco es un mundo, pero y ya fue hace 2 años y cacho. Pero son Eh, 90,000 buenos. Esperaría que sí. Eh, y la verdad es que yo, como te digo, empecé a hacer el podcast como medio para ver qué podía yo aprender y con una idea de vincularlo a lo que estábamos haciendo en mi empresa en ese momento, que era InstaFit. Entonces empecé a hacer entrevistas con personas que tenían alguna relación con buenos hábitos, deporte de alto rendimiento, etcétera, etcétera, que pudiera yo, digamos que vincularme a mí como CEO de esta empresa de fitness con atletas de alto rendimiento y gente teniendo un performance de élite. Y al mismo tiempo me di cuenta, y estaba leyendo yo a Richard Branson y ciertamente a Gary Vee, y te meten mucho la idea de desarrollar el poder de una marca personal, que hoy pues ya es algo mucho más común. Y sin necesariamente una estrategia, creo que dije, ok, bueno, el podcast puede funcionar además para lo que ya te dije, para construir mi marca personal. Entonces dije, desde el nombre del podcast es Cracks Podcast con Osotrava. O sea, sí hice esa elección consciente de ponerme ahí, sabiendo que eso implicaría, si lo quería llevar a sus últimas consecuencias, bueno, pues exponerme mucho más, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que empecé a hacer en Instagram. Yo me acuerdo que decía, yo nunca en la vida le voy a hablar a mi celular. Y recuerdo perfectamente el día que prendí la cámara por primera vez y me puse a hablarle, me sentía yo un verdadero idiota. O sea, y en fin, la verdad es que lo que recibí, lejos de lo que esperaba, porque yo esperaba recibir mucho bullying, sobre todo de mis amigos y de la gente cercana, recibí, creo que el bullying fue tras bambalinas. O sea, la gente sí ciertamente habló negativamente de lo que yo estaba haciendo, como lo hablamos muchas veces, ¿no? Pero nunca a mi cara, que es lo que yo esperaba, o nunca viniendo de alguien extraño como un hater o troll online, que la verdad es que no he tenido mucho de eso. Pero lo que sí recibí fue mucha retroalimentación positiva. Fue de, oye, está padrísimo lo que haces, como reconociendo ese valor que tal vez la gente cree no tener cuando expone lo imperfecto que hay en su vida, ¿no? Ujú. Esa retroalimentación la percibiste de forma inmediata, tardó. Ese momento cuando dijiste, oye, esto ya agarró, ya aprendió. Híjole, no sé si ha llegado ya el momento. Me llega a sorprender muchas veces también, sobre todo con el podcast, ¿no? Cuando gente que, primero, pues amigos que ni crees que les gusta el tema del que tú hablas, o esposas de amigos, o gente random que ya te topas en el aeropuerto y demás, que te dice, oye, qué padre está lo que haces, mensajes que me llegan del otro lado del mundo. Pero a mí cuando más me sorprende todavía es cuando alguien a quien admiro yo, que es toda esta gente a la que entrevisto en el podcast, me dice, escucho tu podcast, soy fan y hasta me dan uno que otro quote de algún episodio, ¿no? Y digo, wow, la audiencia, no es el tamaño de la audiencia, ni siquiera es lo que estoy persiguiendo, pero el impacto que está teniendo, pues la ventana de conocimiento que se está abriendo con Cracks, creo que puede tener muchísimo impacto porque esta gente que lo escucha es gente que tiene un efecto multiplicador. Es gente con empleados, es gente con impacto económico en sus comunidades. Y entonces cuando lo que yo hago hace que ellos implementen acciones, porque la gente que escucha Cracks es gente de acción, Mm. implementen acciones que repercuten en sus comunidades, que repercuten inicialmente en sus propias vidas, entonces veo el tamaño que puede alcanzar. Tal vez alguien que nunca en su vida ha oído de mí, que nunca en su vida ha escuchado Cracks, está viviendo una mejoría en su calidad de vida derivado de esto, porque su jefe, el dueño de la empresa, un proveedor, implementó alguna acción que genera bienestar en su entorno. Claro, porque lo que siguiente que te iba a preguntar es, oye, si es complicado ya de por sí conseguir hoy la atención de una persona, el conseguir la atención de millones de personas que se descargan tu podcast es épico, ¿no? Pues sí, bueno, a ver, van casi 4 millones de personas desde que inició.
la gente que me escucha en España, la gente que me escucha en Argentina, la gente que me escucha en Asia, es gente de este nivel. Y a ver, yo he hecho un esfuerzo bastante grande por conocer a mi audiencia. Respondo todos los mensajes que me llegan en Instagram. Tengo respuestas a una encuesta que hago de más de 1,600 personas que me hablan de qué tipo de gente escucha Cracks. Es gente educada, madura, trabajadora, algunos empleados con negocios, algunos solo con negocios, pero es gente de muy alto nivel y eso a mí me motiva mucho y me presiona mucho, porque ahora siento la responsabilidad de entregarles algo que, como lo digo cada semana, les dé algo único y práctico que puedan usar. Y ya no es el show de oso, ¿no? Totalmente. Oye, porque claro, esto requiere una dedicación, porque escuchamos una hora y media a la semana, pero esto tiene un backstage muy, muy, muy amplio, ¿no? Más o menos tienes calculado seguramente cuánto le dedicas a la generación de contenidos diaria o semanalmente. Generación, en todo lo que hago, Sí. es que, híjole, ya cada vez ha tomado más. Hace un mes y medio empezamos a probar con TikTok, ¿no? Y entonces ahora le dedico 2 horas a la semana a producir contenido de TikTok con mi equipo. Y bueno, ya estamos por llegar a los 100,000 seguidores en TikTok en mes y medio, ¿no? Y cada vez que pruebas algo nuevo, pues es más ineficiente y después lo vas eficientando. En Cracks definitivamente es a lo que más le dedico, porque aunque tengo un equipo que me ayuda con mucho research, yo personalmente me encargo de hacer mucho del research. Leo libros, escucho entrevistas previas, hablo con personas que conocen a mi invitado de primera mano y son cercanas, y después me encargo de producir toda la entrevista, además de las 2 horas que me lleva a hacer la propia entrevista, ¿no? Y después generar el contenido que se va a subir a redes. Entonces sí le dedico algo de tiempo. Yo creo que el podcast se llevará un 15-18% de mi horario semanal, que es mucho, considerando que pues soy CEO de otras 2 empresas y tengo pues, varios empleados en varias ciudades, no sé, 5,000 alumnos que toman mis cursos. Sí, considerando que entre comillas no eres una persona de contenidos. Correcto, exacto, no es mi chamba esa. Oye, y hay otro concepto que te he oído hablar, que es el tema de la paciencia, ¿no? Que la paciencia, te lo he escuchado hablar enfocado a los negocios, pero entiendo que también con los contenidos también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pues sí, a ver, creo que cada vez más, ¿no? Como que la gente se mete a generar contenido esperando, pues, la moneda de cambio con la que se ha manejado esta industria pues, desde su inicio, con descargas de serotonina derivadas de la aprobación del público. Entonces, un like, un share, lo que tú quieras, una descarga, y parece que estamos muy emocionados, ya lanzamos nuestro podcast, compramos todo el equipo y después tenemos 15, 20, 100 descargas. Subimos una foto con un caption que nos tomó un chorro de tiempo y 4 personas le dan like. Y entonces empezamos a frustrarnos, ¿no? Y es entonces cuando tienes que regresar a qué es lo que estás midiendo. ¿Es una métrica, un objetivo de fin o un objetivo de medio? ¿Tu objetivo es tener 1,000,000 de seguidores? Sí, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Porque si tu objetivo es tener 1,000,000 de seguidores por llegar a la meta y decir tengo 1,000,000 de seguidores, pues entonces vas a sufrir mucho el tiempo que tarda en llegar a 1,000,000 de seguidores. Pero si tu objetivo es, como era el mío y sigue siendo, conocerme, recordarme, reforzarme estas lecciones que voy aprendiendo cada vez que genero un contenido. Hoy tuve la fortuna de entrevistar a alguien que tenía muchas ganas de platicar con él, lo conozco hace muchos años, pero que esta persona me dedique 2 horas de su día a responder mis preguntas es un verdadero privilegio. Es uno de los fundadores de Mercado Libre, una de las empresas más valiosas de América Latina, vale más de 100,000 millones de dólares y tuvo 2 horas para platicar conmigo. Entonces, pues claro que voy a tratarle de sacar el mayor jugo, no me voy a llegar a sentar con él a que me cuente del clima. Uh-huh. Entonces, pues yo no me importa cuántas descargas tenga. Entonces, bueno, si no estás disfrutando el proceso, es muy difícil aguantar. Digo, está muy claro que la gran mayoría de los podcasts no pasan 6 episodios porque los abandonan. La gran mayoría de los podcasts no pasan 150 descargas por episodio. Y entonces, ¿qué es lo que te hace
aguantar cuando no hay nadie escuchando, cuando no hay nadie dando like, que tu recompensa sea hacer el contenido, no lo que recibes a cambio del contenido. Si disfrutas el proceso de hacer el contenido, pues entonces ya ganaste, ya se pagó solo. Eso, a la larga, con paciencia, entonces te traerá lo demás, ¿no? Que es lo que menos importa. De acuerdo. Ahora que mencionas esta entrevista con uno de los fundadores de Mercado Libre me lleva a uno de los temas que quería tocar contigo, que es, mencionas que una de tus metas es inspirar a una generación de hispanos a vivir historias más grandes. A vivir vidas más grandes. Vidas más grandes. Aquí hay una demarcación muy interesante de audiencia. Sí. Marcas hispanoparlantes y una generación. A una nueva generación. Yo lo que quiero es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes. Creo que los hispanos hemos vivido vidas limitadas por nuestras creencias, por lo que creemos que es posible, por el malinchismo, por el pasto es más verde en el jardín del vecino. Y sí, definitivamente creo que es una nueva generación, una nueva ola de personas las que van a tener la oportunidad de cambiar esto. Hay gente que por edad o por simple adoctrinamiento no cree que puede cambiar eso. Pero mi intención es a esta nueva generación, y cuando hablo de una generación es a un gran número de gente, no es a un grupo de hispanos. Y después hispanos, ¿por qué hispanos? Porque creo que son los que a los que pertenezco y los que más ayuda necesitan. Oye, ¿por qué no haces entrevistas en inglés? Pues porque hay 400,000 entrevistas en inglés y si quiero buscar a alguien en inglés, probablemente ya hay alguien que los entrevistó muy bien en inglés. Lo que yo hago es cerrar ese gap entre lo que yo veo en inglés, el acceso que yo tengo, la capacidad de comunicación que yo tengo y la gente que no habla de eso. A ver, yo tengo una maestría en Estados Unidos, he vivido en 5 ciudades diferentes, he empezado negocios, he pasado 9 aceleradoras de negocios, he tenido inversiones de fondos domésticos y extranjeros y creo que eso, tal vez me podrán decir cabeza de ratón, pero creo que eso es un diferenciador en el mercado latino, mientras que en el mercado americano pues sería uno más del montón. Entonces creo que esas habilidades que yo he conseguido, desarrollado o este acceso al que yo tengo vale mucho más en Latinoamérica o en habla hispana. Y es justo lo que yo quiero. Ahora, sí es un tema panregional, ¿no? Tú estás aquí, tú vives en España. Ciertamente lo platicábamos hace poco, ¿no? Que los españoles parecen no consumir contenido latino y yo estoy tratando de cambiar eso. Yo estoy tratando de darles algo que tenga el nivel, porque así como hay malinchismo de México al Estados Unidos, tal vez hay este malinchismo inverso de los países europeos contra Latinoamérica, ¿no? Nos dicen sudacas, nos dicen lo que tú quieras. Y creo que a través de exponer estas grandes historias de éxito, de crecimiento, de innovación, de tecnología, de logro, podemos cerrar eso, eliminar estas predisposiciones y prejuicios y cerrar filas como hispanos. Totalmente. Y en términos, bueno, primero, hay una parte de foco que es la que nos acabas de explicar. Este foco enfocado a la técnica de cómo produces, cómo escribes, cómo proyectas la voz, etcétera, pensando en esta audiencia, que si haces algo especialmente para eso. A ver, creo que creo que me dijiste tú que no me puedo quitar lo chilango. Está bien, pero sí hago un esfuerzo consciente de usar las menos palabras coloquiales, sobre todo malas palabras, en mis podcasts. 1, por respeto al invitado, 2, por respeto a la audiencia y 3, por su internacionalización. Si hay algo que yo aprendí de Instafit, que llevo 8 años manejando y tratamos de crear un producto regional, o bueno, más bien panregional, sobre todo en el ramo de nutrición. Cuando hablábamos de hacer una dieta a base de cierta fruta o de cierta verdura y se lo contábamos a un chileno y no entendía de qué estábamos hablando, entonces dije, aquí este lenguaje que creemos que es el mismo, no es el mismo, son 16 lenguajes. Y entonces si quiero conectar con audiencias extranjeras, tengo que al menos normalizar a medida de lo posible el lenguaje. Ahora, que sí uso mucho anglicismos. Creo que mi target sí habla con cierto, si no domina una conferencia en inglés, sí puede entender ciertas
términos de negocios en inglés, que son los términos comunes que se usan, ¿no? Trato de las cosas más complicadas y traducirlas, trato de no hablar mucho en inglés, tal vez mi audiencia estaría en desacuerdo con eso, pero sí, lo que sí no trato de hacer es de regionalizar mucho el idioma y al mismo tiempo tener exposición a invitados de España, de Argentina, de Perú, de etcétera, ¿no? De Guatemala. Total, sí, fíjate, eso va a entrar en otro proyecto que también estoy arrancando que se llama Questions. Hablamos el mismo idioma, ¿no? De cómo los contenidos pueden mover sin fronteras, pero es harina de otro costal. Hay una cosa que te gusta mucho a ti que son los hacks, ¿no? Ajá. ¿Cómo podemos reconciliar el estar presentes con toda esta oferta de contenidos que tenemos? Pues hay que curarlo. Hay que curarlo y la curación creo que tiene un downside, ¿no? Y creo que cuando nos recargamos en el algoritmo para que cure el contenido que consumimos, lo eficientamos, es un gran hack. Pues le digo a Medium o le digo a Quora o le digo a Spotify qué géneros me gusta y entonces ahí voy a caer, ¿no? ¿Cómo nos salimos de ahí? Porque eso polariza, eso nos encierra. Entonces creo que hay que curar nuestro contenido. Como decía Jim Rohn, todos los días hay que montar guardia a la puerta de nuestra mente. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente de con presencia estar expuestos a corrientes de pensamiento diferentes. Yo eso lo hago pues sí entrevistando a muchos de mis invitados, aunque me dicen, oye, todos tus invitados, a ver, siempre va a haber un molde que le quede a cualquier muestra de datos random que escojas, siempre va a haber un molde que le expliques, ¿no? O sea, esto es un fenómeno científico. Si tú tiras un bonche de canicas aquí al piso, hay un modelo matemático que en ingeniería inversa va a explicar por qué cayeron así. No necesariamente significa causalidad, ¿no? Correlación no es lo mismo que causalidad. Entonces, bueno, pues tal vez sí sigo medio encajonado, trato de abrir un poco los horizontes de repente, pero pues yo creo que esa es la manera en la que podemos medio que pelear contra la sobresaturación, pero sin privarnos de la riqueza. Ok. Y entonces, ese momento en el que dices, voy a leer esto, voy a escuchar esto, voy a ver esto, ¿cómo lo decides? Mira, a mí últimamente me pasa que precisamente porque tengo tan poco tiempo, ya no me da mucho tiempo de escoger qué es lo que leo. O leo, por ejemplo, llevo ya unas semanas tratando de buscar una novela que me interese, pero no he tenido tiempo ni siquiera de preguntar. Entonces, ¿qué consumo? Consumo mucho contenido de mi industria o de mi negocio para aprender. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro de viralidad, ¿no? Sobre contenido que se llama Contagious. Pero mucho de lo que a lo que me expongo viene de a quién voy a entrevistar próximamente. Entonces, si voy a entrevistar a un escritor como Hernán Casiari, que pues, escribe cuentos, leeré sus cuentos. O si sé que tiene algún interés en algún documental, por ejemplo, con una entrevista que hice hace poco, que me dijeron, esta niña está entrenando para correr un maratón extremo, ultramaratón, tal. Entonces fui y vi el documental de ese ultramaratón. Y ese es el tipo de formas en las que por conectar con alguien que no conozco, con alguien diferente, yo empiezo a conocer de diferentes temas. Entonces prácticamente es así como consumo contenido. Ahora, sí, pues sigo mis intereses, ¿no? Y si hay alguna serie que me gusta, pues la leo y eso sé que hay ciertas cosas que tengo que guardar para ver con mi esposa porque sí le interesan y hay cosas que ni de loco le voy a poner porque se me va a dormir. Claro, que ahí siguiendo un poco la tesis de Contagious, de los steps, ahí lo que me estás contando es un poco es que es mucho de lo que consumes tú es ese social currency, ¿no? La moneda social. Cuéntame tus placeres culpables, de esas cosas que no le cuentas a nadie. Pues mira, te puedes subir a mi coche un día y tendré el soundtrack de La Sirenita a todo volumen. De repente sigo en Instagram a la revista Quién, que cada vez se hace más como una revista de chismes y me encuentro dándole clic a encuentra por qué Meghan no sé qué con su bebé, o sea, y si estoy viendo The Crown como que
me hace más sentido. Pues, digo, lo mismo que igual a todo el mundo medio que acaba cayendo, pero eh, la verdad es que placeres culposos no tengo muchos placeres de los que sí me siento orgulloso. Ok. Oye, ahora que mencionabas el tema de los contenidos infantiles, el tema que nos lleva a los niños, y yo creo que es un tema que tenemos en común que nos preocupa por aquello de tener hijos. Si nosotros que nacimos el siglo pasado y que hemos tenido una educación y un tipo de consumo de contenidos, yo diría paulatino, ¿no? De empezar a tomar decisiones mucho más ralentizadas ahora, llegar al mundo de la vorágine, y que estamos enfrentándonos a esa sí, como ese mundo de infoxicación y de tener un montón de estímulos. ¿Cómo le vamos a hacer con los niños? O sea, estos niños que están creciendo ya con iPads, ya con touchscreens, que están tomando decisiones cada 30 segundos de cambia esto, cambia esto, cambia esto. Ujú. ¿Cómo vamos a poder llevar esto en 20 años? Creo que eso está bien complicado, ¿no? Porque hoy los niños tienen, lo platicaba el fin de semana con un amigo, que ellos nunca, o nos ha costado trabajo a nosotros como papás, a él y a mí, explicarle a nuestros hijos qué son los comerciales. Eh, y por qué no se le puede poner pausa al partido mientras ellos van al baño. Entonces, creo que tanto este tema de la satisfacción o del placer inmediato que hoy tiene acceso a lo que sea, y no solo de contenido que consumen, sino de compras, ¿no? O sea, oye, no hay tal, ¿por qué no lo pides a Amazon? O sea, como que no tienen ese sentido de que antes había que pasar ciertos procesos para tener esta satisfacción inmediata y ellos tienen acceso a todo, ¿no? Cualquier película, cualquier serie, cualquier contenido, cualquier libro prácticamente. Entonces, bueno, nosotros, yo tengo hijos de 6 y 5, sí les limitamos el acceso a pantallas principalmente, o sea, iPad es un mega premio y más que ahora estuvieron conectados un año en Zoom, es un premio muy especial, tele se ve prácticamente solo los fines de semana, tratamos de fomentar mucho que lean, que jueguen juegos de mesa. Mi hijo Diego de 5 está clavado jugando ajedrez. Y pues esa es la manera en la que creo que lo puedes medio aplazar. No sé si lo vayas a poder evitar porque pues eventualmente dejarán el nido y eventualmente también serán adolescentes. Y creo que ahí es donde entra más que la protección en términos de que vivan en una burbuja. Creo que tenemos que educarlos a preocuparse por las cosas que importan. Oye, a ser personas decentes, a no ser bullies, ni físicos ni virtuales, a no tratar de vivir de acuerdo a expectativas externas, ese tipo de cosas. Oye, y entonces, futureando un poquito, tenemos este mundo en el que ya hoy tú compites con Reed Hastings y con Gary Vaynerchuk y compites con el tiktokero o la tiktokera de moda más el influencer o la influencer que sube la cosa que se acaba de comprar en una tienda o que le acaban de regalar de una tienda. ¿Cómo hacemos que esto sea sostenible en este entorno de fake news y de clickbaits y de haz este clic rápido aquí porque necesito esos 3 segundos de tu atención? Es difícil, la verdad es que no lo sé. Me sorprenden mucho de repente los comentarios en mis entrevistas de YouTube de por qué solo tiene X números de views esta entrevista. O sea, y volteas y ves que había un meme el otro día. Yo así consumo mis noticias. Yo me entero de algo cuando veo suficientes memes seguidos, ¿no? Eh, pero decían, a ver, el millonario, o el que pinta a ser millonario influencer que sale en un Ferrari prestado, 3 millones de views, ¿no? Y Bill Gates diciendo cómo se hizo millonario, 3,000 views. Entonces, al final del día, regresas a lo mismo. No puedes influenciar a la gente. Esta gente que está siguiendo al que trae al car spotter del momento, que es literal un güey que se para a tomarle fotos de otras personas, pues está bien. El día que ellos tengan la necesidad de aprender algo, bueno, pues tal vez si tú llevas ahí produciendo contenido de calidad, con constancia, con persistencia y sobre todo con paciencia, bueno, pues vas a estar ahí, ¿no? Es lo que dice Gary, o sea, a ver, yo estoy en TikTok y Gary lleva diciendo que está en TikTok hace 2 años, y dice, yo no estoy bailando, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hago en Instagram y en LinkedIn, pero en TikTok.
porque eventualmente cuando ellos quieran voltear a buscar a alguien, yo voy a estar ahí con mis 6 o 7 o 10 millones de seguidores y va a ser mi social proof. Y si quieres jugar este juego de las audiencias, hay que estar. Total. Oye, bueno, para ir terminando, esto de la atención y esto de esta toma de decisión de qué cosas consumimos es una cosa muy inmediata. A mí, y en relación con lo que decías ahora, me gustaría que nos dieras alguna pista de dónde crees que deberíamos de poner nuestra atención de aquí a final de año, por irnos a un medio plazo. ¿Pero para hacer qué? ¿Dónde crees que podría ser interesante poner la atención ahora? Oye, mira, hay este tema. Como consumidor, como generador de contenido, como generador de qué tipo de contenido. Es que creo que no hay un one size fits all, ¿no? O sea, oye, quiero hacer deporte. ¿Cuál es el deporte que crees que debo hacer? Pues, ¿con cuál te sientes más cómodo? ¿Qué quieres lograr? Y todo cambia en social, ¿no? Y ahorita estás viendo la viralidad es la palabra, ¿no? ¿Y por qué Reels es viral, pero Feed no es viral? ¿Por qué TikTok es viral? ¿Por qué Facebook Watch está teniendo más viralidad que todo lo demás y nadie se ha dado cuenta? Yeah. Entonces, hay que estar con los ojos abiertos, hay que entender qué es lo que quieres lograr y hay que probar, ¿no? O sea, como todo lo digital, mucho es probar. Yo cuando empecé, te digo, en TikTok hace mes y medio, pues empecé probando cosas que me sentía, nunca bailé, pero sí hice cosas con las que no me sentía tan cómodo, tan yo. Y vi si pegaban, si no pegaban, si pegaban, pues tomé la decisión de hacerlas o no hacerlas y ya creo que conforme te vas moviendo y vas entendiendo a la audiencia de esa red, vas entendiendo el algoritmo de esa red que te cambia todos los días, pues puedes decidir cuál es tu identidad para cada una de ellas, ¿no? Yo creo que lo que les diría, si hay que poner atención, bueno, pues definitivamente creo que YouTube Shorts puede ser muy poderoso. Te digo que Facebook Watch está teniendo muy buena interacción. Y la clásica red que no es para los influencers normales, que sigue siendo como menospreciada, LinkedIn, ¿no? Ya, totalmente. Oye, bueno, ahora que mencionas todas estas redes, porque son redes muchas en las que estás generando contenidos. Y algunas en las que quiero crecer. Por ejemplo, mi canal de YouTube tiene 10,000 seguidores, nunca lo hemos pelado. Uh-huh. Y ahora nuestra meta es, vamos a ponerle atención y vamos a los 100,000 seguidores. Muy bien. ¿Nos podrías hacer un recuento de todos esos lugares donde te podemos seguir? Sí, claro. En Instagram, que es donde principalmente estoy, soy Instagram @osotrava, Twitter @osotrava, aunque en realidad no hago gran cosa ahí. En Facebook, /osotrava, ahí estoy. LinkedIn, estoy como Osvaldo, con W, Osvaldo Trava, no le digan a nadie que así me llamo. Y en YouTube, youtube.com/cracks podcast. Osotrava, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención. Esto ha sido el podcast de Su Atención, por favor, y nos estamos viendo. Gracias a ti, Roger. Un placer. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a Producción ejecutiva, Isiar Sánchez Piesma. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción e investigación, Andreina Pérez Armas. Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.